le vamos a ir dando cuáles son algunos parámetros que tomamos como válido para poder hacer que los prácticos sean, se puedan resolver siempre con los mismos parámetros. Por ejemplo, siempre vamos a tomar, como un ejemplo de eso, siempre vamos a tomar que la empresa que estamos auditando utiliza el método para determinar el costo del método de diferencia inventario. Entonces, siempre que no le digamos nada, tengan en cuenta que la empresa utiliza el método de diferencia inventario para determinar el costo del inventario. En caso de que le digamos que utiliza inventario permanente, que es otra metodología en cuanto a la técnica contable, tienen que resolverlo de acuerdo a cómo utiliza la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa durante todo el ejercicio contabiliza sus operaciones de una forma, la corrección, que sería el ajuste que ustedes van a plantear, tiene que seguir las pautas que utilizó la empresa. Es decir, después le voy a ir tirando de otras pautas, pero esa va a ser la idea, la metodología. Entonces, desarrollar un caso práctico que sea no muy largo, cosa que podamos resolverlo en 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 15, y que ustedes utilicen la hora, el resto de la hora, para consultas. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar un caso, 2 casos, pongamos que agarremos y le demos 3 casos por clase. La cantidad de situaciones que se pueden plantear en la vida real son infinitas. No podemos darle todas las posibilidades de casos que se pueden presentar en la realidad. Entonces ustedes lo que tienen que aprender es en función de toda la información que le vamos a ir dando, estar en condiciones de plantear cuáles son las tareas de auditorías que tienen que desarrollar, cómo la van a llevar adelante, qué información tienen que analizar y verificar en función de los datos que le vamos a ir dando en los prácticos de si lo que hizo la empresa o dejó de hacer está bien, es correcto, es razonable según las normas contables. Entonces no se puede ver todos los casos que existen. Lo que se hace es una muestra de algunos casos representativos y ustedes en sus casas pueden, sí, desarrollar más casos, ya sea de esta facultad, de otra facultad, de exámenes, de guías anteriores, todo sirve, porque en realidad las situaciones no son siempre las mismas, o sea, las situaciones que se presentan son similares. Pueden presentarse situaciones específicas, pero en general se presentan situaciones similares. Pregunten siempre, no hay ningún inconveniente que pregunten 1, 2, 3, 4, 5 veces. Si ustedes me preguntan una vez y yo le respondo y no lo entendieron, los dos estamos en condiciones de volver a responderle desde otra perspectiva. Y si desde esa perspectiva todavía no la entienden, podemos intentar corrernos y verlo desde otra forma para que ustedes lo entiendan. Lo importante es que ustedes entiendan, que ustedes se saquen las dudas, porque sacarse las dudas acá con nosotros les demora 5 minutos y en su casa eso le puede llevar 1 hora, 2 horas o inclusive llegar a cometer un error que después se paga caro en los exámenes. Entonces, úsenlo a nosotros para sacarse las dudas como profesores de consulta, como profesores, para sacarse todas las dudas y lograr llegar a la fecha del examen con los conocimientos más amplios posibles. Una vez que desarrollamos entonces el práctico, durante la clase, la idea es que después de eso puedan preguntar de ese práctico, de prácticos que se dieron en clases anteriores, de prácticos que no se dieron, de temas que todavía no se dieron. Es decir, una vez que nosotros
terminamos el desarrollo del práctico, somos profesores para que ustedes nos consulten lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, lo que a ustedes les esté costando, lo que ustedes no estén entendiendo, el por qué. Entonces, de esa forma, ustedes van a estar en condiciones de llegar a la fecha del examen con, digamos, con todas las dudas evacuadas, en cierta forma, de lo que estuvimos viendo. Así que no molestan las consultas, es más, queremos que interactúen porque muchas veces cuando una persona habla, ustedes vieron en una de las materias la comunicación entre el que emite el mensaje y el que recibe. Por ahí el que emite un mensaje dice algo, pero el que recibe otra cosa. Entonces no siempre lo que yo estoy entendiendo, que estoy explicando, y creo que se está entendiendo re bien, se entiende realmente bien. Entonces yo puedo explicarlo de otra forma para que ustedes sí lo entiendan bien y se ahorren horas de estudio, que es lo importante, ¿no? Porque a todos lo que les cuesta, digamos, para todos el material que tiene un límite son las horas de estudio, y ustedes necesitan maximizar las horas de estudio, ¿no es cierto? Con respecto a las pruebas de auditoría, que vamos a analizar para poder resolver los prácticos están planteados de la siguiente forma. La empresa que vamos a auditar tiene las actividades durante el ejercicio económico, la empresa contabiliza todas las operaciones, porque durante un ejercicio una empresa va realizando distintos tipos de operaciones, ¿no es cierto? Cuando llega la fecha de cierre del periodo, ¿qué hace la empresa? Recopila toda la información y hace los ajustes. Hace todos los ajustes de cierre, al cierre del ejercicio, para poder emitir los estados contables, para poder confeccionar los estados contables. En general, después van a ver, hay dos formas, es decir, el auditor puede, en algunos casos, confeccionar los estados contables, y en otros casos es la empresa, de acuerdo, siempre va a estar de acuerdo eso al tamaño de la empresa y a otras características de la actividad, pero generalmente en función del tamaño de la empresa, las empresas grandes generalmente tienen su propio equipo contable y son auditadas por algún tercero, ¿no? Cuando la empresa es un poco más chica, en la figura del contador recae toda la parte de contabilidad y auditoría, que es el caso más típico que se produce en la provincia, digamos, ¿no? Donde estamos. Igual acá hay empresas grandes que son auditadas por estudios grandes, así que tenemos de todo, ¿no? Entonces, una vez que la empresa hace todos los ajustes a su contabilidad, está en condiciones de emitir sus estados contables, y eso es lo que hace el auditor, que va a ir a hacer tareas de auditoría, como para verificar que esa información que está presentando la empresa es razonable. Después van a ver, para los que no lo vieron todavía, que se opina sobre la razonabilidad y no sobre la exactitud, porque la contabilidad no es exacta. Ahora, esa información que procesa la empresa y que después el auditor va a aplicar esas tareas de auditoría para poder opinar sobre la razonabilidad, esa información son afirmaciones que hace la empresa. Ustedes van a ver después que las afirmaciones son la existencia, propiedad, integridad, valuación y exposición. O sea que cada vez que la empresa dice caja 1.000 pesos, dice que existen los 1.000 pesos,
que son de propiedad de la empresa, que son solo 1.000 pesos, que están bien expuestos y que están bien valuados. Cuando le dice que hay un rodado, le está diciendo que el rodado existe, que es de propiedad de la empresa, que es el único rodado que hay, o que es el único o los únicos rodados que hay, que está bien expuesto y que está bien valuado. Y así con cada cuenta que ustedes se imaginen, siempre la empresa lo que dice, lo que afirma es eso. Entonces, obviamente que todas estas afirmaciones son en función de las normas contables vigentes. Porque, por ejemplo, un rodado, ustedes saben cuál es el valor de adquisición según las normas contables, o los costos necesarios para ponerlo en condiciones de funcionar. Y a los 3 años, si ustedes aplicaron un método de amortización lineal, al 20% está expuesto por un 40% de su valor. Y lo más probable es que salgan al mercado y a los 3 años un rodado valga más que ese 40%. O sea que estas afirmaciones son de acuerdo a las normas contables a las cuales está sujeta la empresa que estamos auditando, ¿no es cierto? Y las tareas de auditoría, ¿qué van a hacer? Van a tratar de validar una o más de esas afirmaciones, porque no, es probable que si yo hago una inspección ocular, puedo llegar a evaluar la existencia, la integridad, por ahí sí, por ahí no, porque que yo esté observando un lugar no implica que en otro lugar no existan otros bienes. La propiedad, si yo veo el bien me saluda así, me dice yo soy de la empresa, no. Puede ser de la empresa, puede ser alquilado, puede ser un tercero, puede tener un leasing, entonces no es de la empresa. La inspección ocular no me da una... me sale la palabra, no me da la evidencia sobre la evaluación, si está bien evaluado o no. O sea, sí me puede aportar cierta evidencia, porque si el bien está destruido, lo más probable es que no tenga valor de utilización económica. Entonces, si no está totalmente amortizado, está mal valuado. O sea, yo tengo un rodado que está totalmente destruido porque tuvo un accidente, ¿cuánto vale? Nada, porque no tiene utilidad económica. Entonces, me puede dar ciertas certezas sobre la evaluación y sobre la exposición, y bueno, mirarlo al auto no significa que yo sepa que está bien expuesto. Entonces, por eso, cada una de las tareas de auditoría que ustedes van a realizar, lo que van a hacer es, le van a ir dando indicios para que ustedes opinen si toda esa información, cuya información le está diciendo todas estas cosas, es razonable o no, de acuerdo a las normas contables. Porque las normas contables tienen determinadas normas, en cierta forma, repito la palabra, para el tratamiento de cada una de las cuentas de una contabilidad. Entonces, en general, ustedes lo que tienen que lograr aprender es que en el caso de que se encuentren en condiciones de realizar una auditoría, cuando van a planificar esa auditoría, que es uno de los primeros pasos, ahora después van a ver en teoría, no sé si lo vieron, cuando van a planificar esa teoría, lo que tienen que hacer es decir, bueno, para validar esa información, para validar la información de caja, voy a aplicar
tal y tal prueba. Para validar la información de los bancos voy a aplicar tal prueba, para validar cada una de las cuentas del balance van a ir planificando y detallando cada una de las pruebas que van a utilizar para poder validar esa información. Después también van a ver que todo lo que es el desarrollo de la auditoría se va a basar, obviamente, en que cada empresa, en cierta forma, tiene sus características especiales, tiene sus actividades especiales y tiene, así como nosotros tenemos, por ejemplo, normas contables que nos regulan cómo podemos desarrollar la contabilidad de la empresa, en algunos casos hay cosas que no están específicamente reguladas. Por ejemplo, las cuentas que se utilizan para realizar la contabilidad no tienen un detalle específico, no tienen una norma que los obliga. Yo puedo, la cuenta caja puede ser caja, puede llamarse efectivo, puede llamarse billetes, puede llamarse, lo que no puede llamarse es rodado, pero puede tener distintos nombres. Ustedes vieron, creo que en institución económica hay un plan de cuenta que es obligatorio para todas las instituciones financieras. En el caso de las sociedades no existe un plan de cuenta obligatorio para las sociedades. Obviamente que las cuentas tienen que tener su lógica, ¿no? De la misma forma, no existe una forma de organizar una empresa y de que esa empresa tenga un control específico de sus operaciones. Porque cuando una sociedad, una empresa, es una persona, esa persona compra, vende, cobra y hace todo. No se va a controlar él solo. Lo más probable es que no se controle solo. Y ni así, porque lo más probable es que desarrolle un sistema de control más como sistema de recordatorio que de control, ¿no? Pero de todas formas en las empresas lo que se desarrolla es un sistema de control que permita que en el caso de que sean más las personas que interactúen, exista un control sobre las operaciones. Es decir, si una persona es el encargado de la caja, tiene que tener un sistema que le permita a otra persona venir y controlar a esa persona si está llevando correctamente su actividad, ¿no es cierto? Pero eso no existe una norma que me diga la caja tiene que tener este control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros desarrollamos los trabajos prácticos, lo que hacemos es, lo hacemos en función de un sistema general de control, no hay una norma específica. Por eso, y eso me parece que muchas veces le cuesta, es imaginarse cómo es la organización interna en una empresa, porque aparte tampoco creo que, me parece que es como que no se ve mucho durante la carrera cómo está organizada una empresa, cómo funciona un sistema de control. Es decir, si bien se da en forma teórica y práctica, son cuestiones aisladas. Por ejemplo, en organización creo que se hacen los cursogramas, los diagramas, todo, pero después no se ve, por ejemplo, cómo sería en una empresa pequeña el control en un sistema de una empresa que vende en efectivo, en cheque y en billeteras virtuales. ¿Cómo es el control de stock en una empresa que comercializa muebles? ¿Cómo es el control de stock en una empresa que vende whisky, que se añeja por 20 años? ¿Cómo es el control de stock en una empresa que realiza plantaciones de pino? ¿Cómo es el control de stock en una empresa petrolera? Entonces, existen millones de situaciones especiales. Nosotros obviamente vamos a trabajar con
Ahora sí, contame a ver cuánto estamos, así le decimos a Fabián, ¿cuánto venimos? Nosotros vamos a trabajar en términos generales con un sistema general, o sea, nada muy específico, pero sí tienen que tener en cuenta que en los prácticos hay una cierta organización y en general le pedimos en los prácticos que ustedes aprendan a determinar si existen problemas en los sistemas de control establecidos. ¿Por qué? Porque los sistemas de control para el desarrollo de la auditoría son fundamentales. Porque para validar cualquiera de las afirmaciones en una empresa que no tiene control, yo tengo que controlar casi todo. En cambio, en una empresa que tiene un control que funciona eficientemente, yo puedo hacer controles más esporádicos y con una menor muestra. Y capaz que inclusive menos tipos de controles. Entonces, los tipos de controles que se van a realizar, la amplitud de la muestra y la oportunidad en la que se van a realizar va a depender de la confianza que tenga el auditor en los sistemas de control. Si ustedes no tienen mucha confianza en el sistema de control, lo más probable es que los controles más importantes en cuanto a validez de algunas afirmaciones lo hagan muy cerca de la fecha de cierre para poder decir, bueno, la fecha de cierre realicé las tareas de auditoría y estoy casi razonablemente seguro de que existía tanta mercadería. Ahora, si ustedes desarrollan su actividad en una empresa y ustedes ven que los controles funcionan, que hay control por oposición de intereses, es decir, que no es el responsable del stock el que hace el recuento del stock, sino que de otra parte de la organización que está que no va a estar en connivencia con esa persona, es decir, pueden realizar controles en un momento distinto a la fecha de cierre. Entonces, los controles de la empresa son fundamentales para poder hacer esa planificación que les decía y verificar cómo van a hacer. Nosotros le vamos a ir dando información en los prácticos y ustedes tienen que determinar si esa información que nosotros le estamos dando les sirve como para determinar si tienen que ver a través de esa información si pueden determinar que la empresa está presentando en forma razonable la información de las operaciones que realizó durante el ejercicio que estamos hoy dando. Entre las cosas que vamos a plantear para plantear los prácticos, yo le decía, una es que la empresa realiza la contabilidad de todas sus operaciones y que a la fecha de cierre hace los ajustes de cierre y presenta los estados contables, salvo que le digamos lo contrario. ¿Ah? Otra cosa es, después van a ver también, no sé si ya lo vieron, lo que es significativo a los efectos de la contabilidad, de la auditoría, perdón. La significatividad de la auditoría implica, después lo van a ver de forma más amplia en la teoría, que el auditor va a revisar la información para poder determinar si existe algún desvío o no, pero que ese desvío tiene que ser significativo para que el auditor deba proponer un ajuste. Significativo significa
significa que un usuario de los estados contables pueda tomar una decisión distinta a la que tomaría de no tener conocimiento de ese desvío. Es decir, si en una caja de un supermercado se hace un arqueo de fondo y hay 1.200.000 pesos y hay 1.210.000 pesos, no es significativo porque es una caja de un supermercado cuyo activo pueden ser 3.000 millones, tiene 200 empleados, tiene un montón de capital, 10.000 pesos no va a variar la decisión que toma un usuario de los estados contables si hay 10.000 pesos más o 10.000 pesos menos en una caja, ¿cierto? Entonces, la significatividad es un valor que se establece en la planificación de la auditoría para determinar cuáles son los montos de los desvíos en los cuales el auditor va a proponer que se ajuste la información en los estados contables. De todas formas, ese desvío, en algunos casos, como en el caso de caja y bancos, en realidad, más que la significatividad del importe en sí, importa por el lado de que en la caja no debería haber desvíos, salvo por redondeos en los casos de cambio, algunas cosas así. Pero si hay entonces lo que me va a llamar la atención es cuando existan desvíos, si tengo que ampliar mis pruebas de auditoría o no, o puedo depositar más o menor confianza en los sistemas de control. Es decir, que me estoy tirando un montón de conceptos, pero bueno, con la planificación como que se retroalimenta en función, a medida que ustedes van realizando la auditoría, van a ir viendo que si ustedes ven que existen cosas que pueden no ser controles eficientes, van a tener que variar su planificación para poder satisfacerse de la veracidad de la información y opinar que es razonable la información al cierre. Entonces, partimos de la base que la empresa tuvo su actividad, que contabilizó toda la actividad, que contabilizó todo, que hizo los ajustes y que nos proporciona la información. Partimos de la base de que hizo todo bien. ¿Ah? Cuando ustedes tienen que ver que hizo algo mal o que no hizo algo, ya sea cuando le decimos que no hizo o cuando le decimos que hizo algo mal. O cuando de la información ustedes surja que no lo hizo o hizo algo mal. Le doy un ejemplo. Compró un rodado a la fecha de cierre y ustedes miran en los saldos de rodado y no hay ningún rodado activado. Obviamente no lo contabilizó. Entonces, ahora, la idea es que la empresa hizo todo. Ustedes tienen que verificar, en función de los datos del práctico, que está todo bien hecho, salvo que le digamos lo contrario o que ustedes verifiquen que la información que algo no se hizo o se hizo mal. ¿Se entiende? Ahora después lo vamos a ir viendo. A menos que te diga que no o que vos debas identificar en función de los datos que te está dando el práctico de que algo no se hizo o que algo se hizo mal. Y siempre vamos a utilizar como método de costeo el método de inventario, de diferencia de inventario, salvo que te diga que utilice inventario permanente o
que de los datos del práctico surja que utilice inventario permanente. Porque, por ejemplo, si te digo que la cuenta diferencia inventario tiene un saldo de 5.000 pesos, significa que utiliza inventario permanente, porque no se utiliza la cuenta de diferencia inventario en el método de diferencia inventario. ¿Entiendes? ¿Ah? Entonces, por eso, siempre está todo bien hecho, está todo hecho, está todo bien hecho, salvo que le digamos que hay algo mal hecho, o que no está hecho, o que surja de los datos del práctico que hay algo que está mal hecho o no está hecho. Por ejemplo, el asiento de costo siempre va a estar hecho, salvo que le digamos que no está hecho, que le digamos que está mal hecho, o que surja de los datos del práctico que no está hecho. Previsión para incobrable. No, claro, no hay nada. Entonces, ¿qué? No está hecho. Previsión para incobrable que tiene el mismo saldo que al inicio del ejercicio. Quiere decir que no se hizo nada. ¿Está? Ahora, puede ser que esté bien hecho, que esté bien que no se haya hecho nada. Por ahí al inicio había una previsión por 1.000 pesos y es el mismo cliente el que está al cierre del ejercicio por 1.000 pesos y el único incobrable. Ahora, si te decimos que había un incobrable al inicio del ejercicio por 1.000 pesos y al cierre le damos los datos de que hay un cliente que nos debe 5.000 pesos y lo más probable es que no se cobre, entonces significa que hay un cliente que hay que previsionar por incobrable y no se hizo, ¿no? Por eso, ustedes van a ir viendo que no es tan difícil así como se escucha, pero una vez que van viendo en el práctico se van a ir dando cuenta de cómo funciona. Todos los planteos siempre son significativos a los efectos de los prácticos, salvo que le digamos que no son significativos o que le digamos que son muy significativos, porque son dos opciones distintas, que pueden no significativo, significativo o muy significativo. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, en el caso de caja y banco, obviamente ustedes no van a proponer un asiento de ajuste por 10.000 pesos en una caja de 1.200.000 con activo por 1.000 millones, ¿no? Pero a los efectos de la resolución de los prácticos, lo que nosotros queremos es que ustedes saben cómo resolver una situación. Por eso vamos a tomar, en cierta forma, generalmente, como significativos todos los desvíos que existen. Salvo que le digamos que no es significativo. Entonces, vamos a saber que ustedes están en condiciones de proponer el ajuste en el caso de que se le plantee una situación similar, pero con importes significativos para una auditoría. Y bueno, eso en cierta forma son básicamente los parámetros con los cuales vamos a ir resolviendo los prácticos, ¿no? ¿Alguna cosita que se me haya quedado? No, me parece que no esté completo. ¿Ustedes están haciendo las PPS o quién ya hizo las PPS? ¿Ninguno? ¿Quién trabaja en estudio allá? ¿Quién trabaja en estudio contable? Bien, ¿y en administración en las empresas? Yo sé que por ahí en esta etapa ya estamos, lo único que queremos es el título, ¿sí o no? Ya están hasta acá de la facu, ya están, quieren terminar de cursar. Pero piensen, como dijo el otro día el profesor Esquivel, que realmente esta es una de las materias más importantes de la carrera. Y que dentro de un par de meses seguramente ustedes van a estar del otro lado con el diploma, haciendo el trámite de la matrícula, y ya van a poder hacer
la auditoría un balance, o sea, van a poder firmar ese informe. Utilicen este espacio no solamente a efectos de voy a aprobar la materia, me voy a sacar de encima, quiero saber que si el profe pone así es significativo, si el profe pone de tal manera no es significativo. No se queden con eso, sino traten realmente de sacarle el jugo a esto. Cuando hablamos de la planificación de la auditoría, realmente ustedes que tienen la experiencia en el estudio contable, piénsenlo en una empresa real, o en el que no está haciendo una PPS o no trabaja en estudios, júntese con alguien que sí quiere. Piensen en las empresas de los papás de ustedes, por más de que por ahí no sean sociedades, piénsenlo a ver cómo lo harían ustedes si esta empresa fuera una sociedad y ustedes tuvieran que firmar un estado contable, porque les va a ayudar mucho a analizar, a reflexionar y a llevar a la realidad. Porque, por ejemplo, nosotros vemos a veces, no sé, OP, es una pavada lo que les voy a decir, vemos el OP acá en los planteos y ni siquiera pensamos a qué se refiere el profesor cuando pone OP o cuando pone orden de compra, no, pensamos a qué operación refiere en la vida real. Entonces traten de llegar todo lo que leen acá a la vida real, háganse planteos, obviamente no se queden solo con el práctico, traten de sacarle el jugo. Y otra cosa, nosotros ahora vemos un montón de estudiantes, ¿no es cierto, Fernando? A lo largo del cursado va bajando, 33 creo que hay presencial. 25 sí, bueno, va bajando porque obviamente tienen otras materias, tienen otras obligaciones. Yo supongo que un montón de ustedes trabajan, otros tienen familias que tienen que atender. El horario es un horario difícil para prestar atención. Se pone estos horarios y nosotros también hacemos el esfuerzo de ir estos horarios porque entendemos que a un estudiante de quinto año les sirve este horario, porque ya muchos trabajan. Pero cursen esta primera y última vez, y al que le toca recursar, cúrsela como la última vez. O sea, cúrsela del principio a fin, pónganle onda y sáquense de encima la materia. Porque si ustedes a la mitad del cursado la sueltan, el año que viene o el cuatrimestre que viene van a tener que volver a invertir todo este tiempo que no vale la pena. O sea, pónganle onda y van a sacar la materia. Eso no es. Otra cosita, contabilidad. A mí personalmente, en contabilidad tengo una experiencia. Yo, introducción a la contabilidad, me estudié de memoria. En esa época no sabía estudiar bien, entonces me estudié de memoria. Cuando fui a contabilidad general no tenía ni idea, nada, no entendía nada. Entonces, hasta los asientos me aprendí de memoria. Y después, obviamente en contabilidad general estudié como correspondía. Pero después, con las distintas contabilidades, como que no se termina cohesionando toda la contabilidad. Acá sí. Acá usted, digamos, con 20 cuentas ven la contabilidad. Porque se ve en la junta, se la entiende. Es decir, ustedes tienen la posibilidad de, porque muchos, yo creo, por la experiencia, no llegan no sabiendo, no entendiendo contabilidad. Entonces acá tienen la posibilidad de amalgamar todas las contabilidades que fueron viendo y salir entendiendo contabilidad, porque es importante, es muy importante. Y queda bastante feo cuando vemos que un colega no entiende contabilidad, que es como una parte básica de la carrera. Se me está yendo algo que le quería decir, pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que Fabián, cuando les habla, le dice que, bueno, que se estudiaron todas las materias para hacer auditoría. Y no está del todo
del todo mal, porque auditoría en cierta forma amalgama todo y un profesional va desarrollando un montón de conocimientos, adquiriendo un montón de conocimientos, pero aparte va desarrollando un criterio, lo que se llama el criterio profesional, que te permite razonar una situación y poder tomar una decisión en función de eso. ¿Qué es significativo? Y para vos una cosa, para vos otra, para vos puede ser otra, para cada uno puede ser algo distinto. Pero bueno, uno tiene que, en función de las normas contables, de todo el conocimiento que va adquiriendo durante toda la carrera, poder tener capacidad de analizar alguna situación en particular y sacar una conclusión. Por otro lado, como contrapartida a eso, es imposible, vamos a dar un ejemplo de los médicos que siempre damos, es imposible que yo te diga, fíjate si el corazón de ella está funcionando a la aurícula izquierda, y que vos no sepas cuál es el corazón. ¿Cómo sabés si la aurícula izquierda está funcionando o no? Si no sabés cuál es el corazón. ¿Cómo? Si yo te digo, la empresa dio de alta el rodado así, ¿está bien? Y vos no sabés cómo se da de alta un rodado. ¿Cómo vos opinás si está bien? La empresa contabilizó un préstamo donde tenés que contabilizar el capital, los gastos, los intereses a devengar, los intereses a no devengar, corriente, no corriente, de esta forma. ¿Está bien o está mal? Y vos no sabés cómo se contabiliza, qué es corriente, qué no es corriente, qué interesa vengar. Entonces, si ustedes no saben cómo se hace, es muy difícil que puedan controlar cómo se hizo, que es lo que nosotros hacemos en la auditoría. En la auditoría, en cierta forma, lo que se hace es, se controla que todo lo que contabilizó la empresa y está exponiendo en sus estados contables es razonable. Para poder saber si es razonable significa que está bien, porque nunca va a ser exacto. Pero tenemos que saber cómo se hace bien para poder saber. Si no, es imposible. Entonces, con más razón, el que por alguna razón tiene algún problema en la contabilidad necesita imperiosamente en esta materia subsanar ese problema. Para eso nosotros no estamos para enseñarle contabilidad. Nosotros le vamos a enseñar auditoría. Nosotros ya le vamos a hablar de ajustes. De todas formas, tampoco somos cerrados y le vamos a decir, no, eso yo no explico. Ahora, entiendan que nosotros le vamos a hablar de aurícula izquierda. No le vamos a decir ese órgano que está acá. ¿Ah? Yo no sé si tiene aurícula izquierda el corazón, pero no importa. Un ejemplo nomás, ¿no? Pero ustedes tienen que tener todos los conocimientos previos en el momento de que van a evaluar algo. Todo lo tienen que estar sabiendo ya para poder hacer la auditoría. Y nosotros no hablamos de casos muy complejos, y que habla de ¿cómo es? Estado contable consolidado, o impuestos diferidos, o cosas un poquito más complejas. En general son situaciones básicas. Porque la idea es que si nosotros les planteamos situaciones básicas y ustedes saben analizar la información y verificar que existan desvíos y plantear una solución, es porque en el caso de que se le presente una situación más compleja, todo el conocimiento que fueron adquiriendo y el análisis que le permite resolver una situación relativamente sencilla también le va a permitir resolver una situación un poco más compleja. Le va a hacer pensar más, le va a hacer gastar un poco más de tiempo, pero van a estar en condiciones. Entonces, como dijo Marianela, aprovechen esta materia, que es la que amalgama toda la contabilidad y amalgama todos los conocimientos que fueron adquiriendo, y de acá salen como un violincito,
con la contabilidad, con los impuestos, con todo. La parte impositiva, ustedes van a hacer una auditoría y la empresa va a hacer todas las declaraciones impositivas. Ustedes tienen que opinar que es razonable. Porque deberían tener los conocimientos para opinar que es razonable. Obviamente que existen casos donde el profesional puede acudir a un profesional especialista en algún determinado caso, porque ¿cómo hace un contador para saber si el pozo de Vaca Muerta tiene capacidad para 10.000 barriles diarios o 20.000 barriles diarios? Imposible. Ahora, para determinar, y la empresa no me va a negar un ingeniero que me ayude a evaluar si el pozo tiene 10.000 o 20.000 barriles. Ahora, si yo le digo al empresario, mira, necesito otro contador para ver si la previsión para incobrable está bien o mal, no. Eso estoy yo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de acudir a profesionales especialistas en determinados temas, pero para aquellos que sea necesario. Entonces, aprovechen la materia, aprovechennos a nosotros, que le vamos a sacar, vamos a intentar sacarle cualquier duda que tengan, 1, 2, 3 veces, 4 veces, las veces que ustedes quieran. Las veces que ustedes quieran, nosotros estamos acá para... Inclusive, después de que desarrollamos el práctico y ninguno tiene ninguna duda ya sobre ese práctico, ¿quieren hablar de otro tema? ¿De otro práctico? En el práctico y decimos, bueno, de este quiero hablar porque acá en esta situación, obviamente, si lo tengo el práctico encima, lo puedo ver un poco mejor. Si es por clase, me lo plantean y tratamos de solucionarlo. Muchas veces el práctico tiene un problemita acá, pero toda la información, por otra cuestión de una información que está en otro lado del práctico, puede ser que tenga una solución distinta, pero el planteo lo podemos hacer igual. Entonces, los problemas se pueden plantear y ver cuál es la posible solución. Perdón. Voy a recibir visita. Así que bueno, ahora sí, una vez dicho todo, ¿alguna duda? Vamos al práctico. ¿Querés que lea? Y la 1, ¿eh? ¿Querés que lea? Ah, léelo. Bueno, el ejercicio es el A1. No sé si alguno pudo ver, pero estaba en el aula virtual. Rubro caja y bancos. La empresa Comenzando S.A. cierra su ejercicio económico el 31 del 12 de cada año. Usted es integrante del equipo de auditoría contratado para auditar los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 del 12 del 2024. Se le asignó para auditar el rubro caja. Deberá realizar arqueo de fondos, asiento de ajustes que estime conveniente, señalar errores o fallas en el control interno que usted estime conveniente mencionar. Para tal fin, la empresa le facilita los siguientes datos. Antecedentes generales. Auditoría de estados contables al 31 del 12 del 2024, fecha del dictamen 31 del 3 del 2025. Últimos recibos emitidos, número 1650 y 1870. Últimos depósitos efectuados, incluye cobranzas del día 28 del 12 del 2024. Como norma de control interno, la empresa no da vueltos en efectivo cuando cobra con cheques. Usted comprobó que esta norma se cumple en todos los casos. En la empresa se utiliza un fondo fijo, siendo su responsable el cajero de la empresa por 200 pesos. El mismo se utiliza para gastos menores a 50 pesos. No se pueden dar adelantos de sueldo con el fondo fijo a ningún empleado de la empresa. Saldos contables de las cuentas del rubro. Recaudaciones a depositar 15.600, recibos 1.648 a 1.650, 1.868 a 1.869. Fondo fijo 200 pesos. Luego hay una planilla de cobranzas no depositadas. ¿Querés que lea acá una de esas? No. Bueno, una planilla de cobranzas no depositadas con el detalle, valores recontados con el detalle
y comprobantes de caja en poder del cajero también con el detalle. Observaciones adicionales, usted verificó que el recibo 1648 está emitido correctamente y coincide con el importe del cheque recibido. Entonces, fíjese cómo está organizada la información. Obviamente que siempre le vamos a dar el saldo contable. ¿Qué significa el saldo contable? El saldo contable es esto. Ya sea de este lado o de este lado, ¿no? Este valor. Una vez que totaliza el mayor por todas las operaciones que fue realizando la empresa en esa cuenta tiene un saldo. Ese es el saldo contable. Entonces, nosotros acá tenemos que recaudaciones a depositar es 15.600. Quiere decir que recaudaciones a depositar es 15.600. Si yo observo por alguna razón que recaudación a depositar en lugar de 15.600 debería ser 15.800, mi ajuste tiene que ser 200. No es el caso. Yo le estoy 15.800. Mi ajuste tiene que ser 200. O puede ser 100, 50, 100, 50, 100, 50, 100, 50. O sea, puede ser en un asiento, en 2 asientos, en 3 asientos, en 4 asientos, pero tiene que terminar sumando 200 a recaudación a depositar. Más allá que después vamos a ver que recaudación a depositar es qué tipo de cuenta es. Las cuentas y su análisis. Es un librito chiquito, viejo, como la historia, pero es bastante interesante. Recaudación a depositar es una cuenta de movimiento. Quiere decir que se debita cuando tiene un ingreso, se acredita cuando tiene un egreso, y cuyo saldo al cierre debe ser cero, como compras, cuenta de movimiento. Porque recaudación a depositar, ¿qué incluye? Puede incluir efectivo, cheque, billeteras virtuales. Entonces, vos, cuando exponés en tus estados contables, ¿tenés que exponer discriminado todos esos elementos? Sí. Entonces no puede quedar en una sola cuenta. De discriminarse en las cuentas en las cuales después se va a terminar exponiendo. Entonces, lo que tienen que saber es eso. Le digo por qué. Porque aclaro un poquito esto, porque son errores muy comunes. Muchas veces veo que muchos alumnos por ahí no terminan de entender bien el funcionamiento de las cuentas y debitan o acreditan cosas así bastante ilógicas y en algunos casos hasta no les cierra el asiento. Así. Se ven en los exámenes, se ven cosas así importantes en cuanto a, no sé si nervio el momento, desconocimiento o errores, digamos, involuntarios, pero bueno, pero suele pasar. Entonces, tienen que saber, cuando ustedes están trabajando con una cuenta, qué significa la cuenta, cuándo se acredita, cuándo se debita y qué significa el saldo. Ese es el análisis de las cuentas. Recaudación depositaria es una cuenta de activo, una cuenta de movimiento, cuyo saldo al cierre tiene que ser cero. Se acredita cuando hay un ingreso, se debita cuando hay egresos, y el saldo representa todas las recaudaciones, todos los ingresos por cobranzas en una empresa que al cierre se tienen que reclasificar en las distintas cuentas que correspondan, ¿no? Entonces, fíjense, otro dato. Últimos recibos emitidos, 1650 y 1670.
no hay ninguna norma que diga que la empresa tiene que recaudar ingresos y el encargado de caja tiene que rendir esos ingresos en determinada fecha y a partir de ahí empezar a recaudar de vuelta, ¿no? En ningún lado dice eso. Pero evidentemente, el responsable de la caja acá, ¿qué hace? Emite los recibos cada vez que cobra, porque emite recibos, y evidentemente, como dice acá, por algún lado dice que desde la última rendición último depósito efectuado incluye cobranzas del día 28 del 12. Es decir, que hasta el 28 del 12 se rindieron todas las recaudaciones y a partir del 28 del 12 se emitieron los recibos 1.600 hasta el 1.650, ¿no es cierto? Y hasta el 1.870. Quiere decir que hasta acá se habían rendidos y entre este periodo y este periodo, entre este periodo y este periodo, pongámosle que esto es solo el mes, se emitieron los recibos 1.648 al 1.650 y el 1.868 al 1.870. Entonces, esa información que me da el corte de la documentación. ¿Qué es el corte de la documentación? La empresa agarra y dice, corte de documentación, último recibo emitido, primero en blanco. Quiere decir que el primero en blanco ya corresponde con posterioridad al momento en que uno está cortando. Y lo que me está diciendo el 869 es que ese saldo de 15.600 está hasta el 1869. No está incorporando el 1870. O sea, y como el 1870 está dentro del periodo, porque vemos que entró dentro del corte y tiene fecha dentro del periodo, correspondería contabilizarlo. O sea, evidentemente nos está diciendo el práctico que ese recibo no fue contabilizado. O sea, no está dentro de la contabilidad de la empresa. Entonces, ahí tenemos el primer ajuste. ¿Cómo hacemos el ajuste? Y es una cobranza de un cliente. ¿Cómo sería el asiento? Claro, claro. Sería con recaudación a depositar. A deber por venta. Por los 800. Ese sería el primer ajuste, entonces. La cobranza es cobranza. Y el tema del costo de la venta, no, es que si es que el deudor por venta fue una venta. El tema está en que en el momento en que se realizó la venta, se contabilizó la venta. Si venta de crédito, la venta es un resultado que se produce por haber perfeccionado el contrato de compra-venta entre la empresa y el cliente, independientemente de si haya sido cancelado o no. La cancelación lo que extingue es la obligación del cliente con la empresa. Son dos cosas distintas, digamos, dos hechos jurídicos distintos.
Entonces, este es el primer asiento. Acá lo que hacemos es, dejamos correcto acá, entonces me queda recaudaciones más 800, 16,400, ¿no? Sí, sí, sí. Si ese vez puede ser un cheque fuese en efectivo, ¿sí se puede dar el caso de que sea una venta? ¿Sería una venta o no necesariamente? Porque podría ser un deudor por venta. No, para que sea venta, tiene que ser factura. Porque acá estamos hablando de recibo de cobranzas. Y guarda que hay documentos fiscales donde la FIB ARCA le llama recibo a la factura, porque que se utilizan para ventas de contado. Si no, no diría recibo, son únicamente para venta de contado, obviamente. Pero no hablamos de ese recibo, hablamos del documento interno de la empresa, que sería un recibo X, que lo que deja constancia es de la cobranza de la operación. En este caso. Fíjense ustedes acá que estamos ya también viendo, en cierta forma, cómo está organizada una empresa, cualquier empresa básica. Si ustedes van a un kiosco, compran un chicle, ¿se come chicle? Compran un chicle y le dan, generalmente, vamos a ser formales, generalmente el kiosquero utiliza el controlador fiscal, pongámosle entre comillas, y le da un ticket, ¿no? En una empresa más organizada, ¿cómo funciona? Pongamos pero con la distribuidora de Arcor. Vamos a ponerle el nombre, total, no hay problema. Nadie nos va a cobrar. Arcor le lleva 1 o 2 veces por semana mercadería y dependiendo de quién es el cliente, a veces le deja la mercadería y a veces, si el kiosquero no paga, le cobra de contado. Y si el kiosquero paga, le va bajando mercadería y le va cobrando una factura atrasada o 2 facturas atrasadas. Entonces, ¿cómo sabe la distribuidora si cobró o no cobró? Porque en el momento en que le baja la mercadería, que va con un remito, el kiosquero le confirma el remito de que recibió la mercadería, porque si no, ¿cómo vos sabés que? No. Una de las formas es factura de contado. Entonces yo te llevo la mercadería, vos me pagás ya directamente la mercadería, factura de contado. Ahí ya se sabe que se vendió y se cobró. Ahora, si la condición es cuenta corriente, enviar la factura, la persona te tiene que confirmar el remito de que recibió la mercadería, porque si no vos decís, no, a mí nunca me llegó esa mercadería. Y en el momento en que te cancela, le emitís un recibo. Esa sería una forma así simplificada y organizada de llevar las cuentas. Alguno habrá trabajado en el Estado y sabe que para hacer una compra del Estado hacen un expediente que es así. ¿Cierto? Entonces, hay distintas formas de organizarse, pero las cuestiones básicas es factura de contado, se cobra en efectivo, o con cheque, con lo que sea, y en el caso de que se trabaje en cuenta corriente, se emite la factura y al momento en que se entrega la mercadería se hace un remito. Alguna empresa que es muy organizada puede tener un informe de recepción de esa mercadería. ¿Ah? Es decir, todo lo que complejice la historia es como la información contable. Es necesario, debe ser cumplir los requisitos de la información contable. Tiene que ser útil, tiene que ser a tiempo, porque si yo hago un informe de recepción 3 meses después de que me llegó la mercadería, ¿qué sentido tiene? El informe de recepción tiene que ser en el momento en que recibo. O sea, tengo que tener un sistema de control que me permita emitir un informe de recepción en el momento en que estoy recibiendo la mercadería.
Si no, ¿para qué voy a usar un informe de recepción? Agarro el remito nomás que me envía mi cliente, lo tildo y confirmo el remito. Total, me queda una copia. Pero eso es una cuestión de... No, voy a recibir visitas. Ya está. Tu suegra va a agarrar. No, me voy a preparar. Tu suegra va a... Entonces, entienden cómo ustedes tienen que más o menos imaginarse una empresa, es decir, tienen que tener una idea aproximada de cómo funciona, porque si no es imposible que puedan evaluar una situación. En este caso, la empresa, obviamente por un lado emite factura, por otro lado, en el momento de la cobranza emite los recibos, ¿no es cierto? Y evidentemente hace rendiciones de los recibos a una fecha tal, y a partir de ahí el cajero va realizando las cobranzas. En este caso, tenía en su poder los recibos 1648 a 1650 y 1868 a 1870. ¿Ah? Y obviamente, en las tareas finales, la empresa contabilizó eso. Nos está diciendo el mismo práctico que el saldo contable de 15.600 incluía los recibos hasta el 650 y hasta el 869. Nos está diciendo, por un lado, que ya estaba contabilizado, y por otro lado nos está diciendo que se olvidó de contabilizar uno. Todo eso nos está diciendo. Un montón de información en 2 líneas. Por eso tenemos que partir de la base de que está todo hecho y está todo bien hecho, salvo que le digamos que hay algo que no está hecho, que está mal hecho, o que de los indicios del práctico surja que no está hecho o está mal hecho. Corregimos eso y queda recaudación a depositar como corresponde, ¿no? Después, una de las cosas que van a hacer como auditores, que es, la empresa le presenta información y le dice, recaudación a depositar, 15.600 surge de esta planilla. Lo primero que van a hacer es sumar la planilla. El recálculo matemático general se utiliza en casi todas las pruebas para comprobar que lo que está sumado sume lo que dice. Entonces, hacemos el recálculo matemático y vemos que 15.600 corresponde a los recibos 1648 a 1650 y 1868 a 1869. Ahí comprobamos que realmente el 1870 no estaba contabilizado. ¿Ah? Bueno. Después, el recibo 1648 me dice que está emitido correctamente y coincide con el importe del cheque recibido. Y el recibo 1648 habla de un cheque de broquel de 2.100 pesos. Y nosotros vemos que entre los valores recontados hay un cheque de broquel de 2.200 pesos. El práctico nos está diciendo que lo que dice el recibo está bien, o sea que evidentemente el cheque es de 2.100 pesos. Y en los valores recontados, en la planilla de valores recontados, figura por 2.200. O sea que eso es una diferencia que tenemos que determinar qué hacer con esa diferencia. ¿Por qué? No. ¿Cuánto figura en valores recontados? No. La suma aritmética. Figura 16.400.
Y nosotros tenemos 16.400. Pero nosotros tenemos entre los recibos cotejados el 48, perdón, el 48, 49, 50, 68, 69 y 70, ¿no es cierto? Eso nos suma 16.400. Y la planilla de valores recontados presentada por la empresa habla de 16.400, o sea que coincide con el saldo que nosotros tenemos expuesto en nuestro, perdón, 400 era acá, en nuestro saldo contable. Ahora, el detalle no coincide, el detalle de los importes de cada uno de los recibos, porque figura en las cobranzas 1.800 en efectivo y 1.700 figura como en la planilla recontada. Para justificar esa diferencia, evidentemente el responsable de las recaudaciones hizo figurar el cheque por 2.200 en lugar de 2.100. Y cubrió los 100 pesos. Entonces, esa diferencia, como es responsabilidad del responsable de recaudación depositar la recepción y tenencia de esos bienes, es un anticipo de sueldo. Además, para eso ellos cobran un fondo, generalmente los responsables de caja cobran un fondo que compensa algún posible error, pero en este caso sería un adelanto de sueldo, ¿no? Entonces, el segundo asiento acá sería anticipo de sueldos a recaudación de depositar. Por 100 pesos, hasta acá me queda 16.300 entonces. ¿Está? Eso en cuanto a recaudación a depositar. Con montos, no. Esa es otra cosa que a veces pasa, no ponen los montos en los... La emoción hace que no pongan los montos. En este caso, entonces, lo que, hablando de lo que es caja y bancos, las pruebas de auditoría que vamos a realizar van a estar relacionadas con las existencias, ingresos y egresos de esos fondos al cierre del ejercicio. Al cierre y durante el ejercicio, ¿no? Porque la auditoría se puede ejecutar durante todo el ejercicio para comprobar la corrección de la información. Y en este caso tenemos dos como subcuentas, ¿no? Uno es lo que es recaudación depositaria y en el otro caso un fondo fijo. El fondo fijo, ustedes cuando lo vieron, saben cómo funciona. Hay un responsable del fondo fijo que le entregan una suma de dinero, porque es fija, va realizando gastos
para gastos menores y que no tiene que ser mayor de 50 pesos los gastos y que no se deben realizar anticipos de sueldo con eso. Y lo que se hace con el fondo fijo es, una vez que el responsable del fondo fijo considera que es necesario rendir, o de acuerdo a cómo está especificado el fondo fijo, debe rendir, rinde todos los comprobantes y el cajero le repone hasta el monto especificado. Es decir, tiene 200 pesos de fondo fijo, gastó 120, le entrega los comprobantes al cajero y el cajero le repone los 120 que gastó. Pues va y empieza a gastar, gasta 50. Después de un tiempo va al cajero, le rinde los 50 y le da 50. Entonces siempre tiene los 200, ¿no? También existe el otro sistema de caja chica que en realidad no es que se repone hasta un monto, sino que se deja un monto en caja chica que no necesariamente va a ser fijo. El tema está en que si el fondo fijo de 200 pesos figura como saldo por 200 pesos y dentro de la composición tiene comprobante de gasto, evidentemente no fueron contabilizados. O sea, el saldo del fondo fijo no necesariamente va a ser el monto del fondo fijo al cierre del ejercicio, salvo que se haya renovado el último día antes del cierre y no se haya gastado nada con posterioridad. Si yo tengo un fondo fijo de 200, la única forma en que esté 200 es que lo haya rendido, después de haber rendido no haya gastado nada hasta la fecha de cierre. En este caso, nosotros tenemos recaudación a depositar, que vimos la composición, y tenemos un fondo fijo que está en la planilla detallada presentada por la empresa de cómo está compuesto ese fondo. Otra cosa que nos dice acá es que el cajero, que nos dice que el cajero, por acá estaba, siendo su responsable cajero de la empresa, para que lo más lógico es que si existe un fondo fijo, una caja chica, no sea responsable del cajero, sea otra persona, porque si no, ¿para qué? ¿Con qué necesidad el cajero va a tener abierta una cuenta y otra cuenta? Generalmente, en caso de que exista una caja, un fondo fijo, una caja chica, es otra persona la responsable para que no esté interviniendo el cajero en los gastos menores de la empresa, ¿no? O por alguna cuestión de necesidad de validación del gasto, no sea el cajero el que esté interviniendo en el asunto. Pero bueno, en este caso es el mismo cajero el responsable de la caja chica, ¿no? El mismo se utiliza para gastos menores a 50 pesos. Quiere decir que si tenemos una factura de luz de 115 que está pagada, ¿qué pasa? Se realizó un uso incorrecto del fondo fijo. Y como auditor, ¿qué tenemos que hacer? En el informe. Nada. Puede ser como un subproducto de la auditoría, que es una carta de recomendaciones, especificar las cuestiones formales establecidas por la empresa que no se cumplen. Más allá de eso, si con el fondo fijo se pagó luz por 115, tiene que estar contabilizado en la empresa que se pagó luz por 115. No hay otra vuelta. Si se da un adelanto de sueldo, hay que contabilizar el adelanto de sueldo, por más que no sea para eso. El problema es, no solo, por un lado, tiene el efecto de la carta de recomendaciones para decir, bueno, acá no se está cumpliendo con esta norma, pero por otro lado, tiene el efecto de nuestra planificación, porque si se establece un fondo fijo para gastos menores a 15, con el cual no hay que dar adelanto de sueldo, y vamos al fondo fijo y verificamos que se gastó más de 50 pesos y se dio adelanto de sueldo,
hay cuestiones de control interno que no se están cumpliendo, hay normas de la empresa que no se están cumpliendo, entonces eso puede llegar a hacer variar el tipo de tarea que realizamos, la amplitud de la muestra, la oportunidad en la que realizamos la muestra, la tarea, ¿entiendes? Es decir, todas esas cuestiones hacen a que nosotros no solo veamos que puede existir algún desvío de la información, sino que nos haga retroalimentar las decisiones que tomamos originalmente en la planificación que realizamos. Obviamente, no vamos a modificar toda una planificación de una auditoría por 50 pesos. Estoy hablando de que si vemos que recurrentemente las normas no se cumplen, que los sistemas de control, vieron ustedes que cuando se hace bueno, ustedes no lo vieron todavía, pero van a ver, cuando se hace el relevamiento del control interno, el control puede tener normas establecidas, pero puede ejecutarse de forma distinta, no necesariamente de acuerdo a las normas. Entonces, toda esa información a nosotros nos permite depositar o no confianza en esos sistemas de control. ¿Por qué? Porque si todo funciona bien, nosotros podemos, por ejemplo, hacer una inspección ocular de los stocks alejada de la fecha de cierre. Podemos hacer un arqueo de fondos alejado de la fecha de cierre. Podemos depositar confianza en ese sistema de control si funciona y hacer muestras pequeñas. Si coinciden, inferimos en que el resto está bien. Si nosotros vemos que no se cumplen las normas y nos dan un listado de 300 clientes, ¿a cuántos circularizamos? ¿A cuántos verificamos? ¿Cuántos constatamos la información de esos clientes si no se cumple? ¿Cómo sabemos que está bien? ¿Cómo sabemos que ese es el saldo? ¿Cómo sabemos que no deben más o que no deben menos? Que no está dibujado. Entonces, el sistema de control debe ser por lo menos eficiente, eficaz. Si es eficiente es mejor, pero por lo menos tiene que ser eficaz, de forma tal de que nosotros podamos disminuir al máximo las tareas de auditoría y que podamos disminuir las muestras y que la oportunidad pueda ser no necesariamente al cierre del ejercicio. Si no hay ningún sistema de control, bienvenido sea, vamos a cobrar un montón de plata por la auditoría, pues tenemos que revisar todo. En realidad no es el objetivo, no es ese el objetivo. El objetivo es que la empresa funcione eficientemente para que nosotros podamos tener un cliente por siempre, que nosotros tengamos que hacer un trabajo a conciencia, aplicando el criterio profesional y realizando las tareas que corresponden para poder validar la información al cierre. Pero, en conclusión, todo lo que es los sistemas de control nos ayudan a nosotros, los auditores, a ver en qué momento realizamos la tarea, cuál es la amplitud de la muestra y en qué oportunidad se realiza la tarea de auditoría. Entonces, por un lado, es cierto, no se cumple la norma. Por otro lado, tenemos que plantear, en función del resto de la auditoría, qué vamos a hacer si una parte de la norma no se está cumpliendo. Pero en este caso, nosotros tenemos que el saldo contable es 200, fondo fijo, dijimos es 200, y ese es nuestro saldo contable. Ahora nosotros vamos a la información que figura en poder de la empresa y el cajero tiene solo comprobantes.
tiene un adelanto de sueldo de 100 pesos, tiene un comprobante por viáticos por 10 pesos y tiene la factura de luz pagada por 115. Anticipo de sueldo por el anticipo que le había hecho de 100 pesos. Obviamente esto tiene que ir con nombre, ¿no? Porque no es lo mismo uno que otro. En este caso, el anticipo es para el señor Deudorius. Y en el primer caso, en este caso es del cajero. Y en este caso es del señor Deudorius. Tenemos viáticos por 10 pesos. Y tenemos la factura de luz, que sería luz, IVA. ¿Luz qué es? Resultado negativo. Esa es la contestación. Es una cuenta de resultado negativo. La otra opción era que haya estado ya devengado y lo que había que cancelar era luz a pagar. Entonces luz a pagar, estoy cancelando el pasivo. En este caso directamente se está contabilizando el resultado, ¿no es cierto? $10, 90,55 y el IVA es 24,45. A fondo fijo. Pero fondo fijo por 200. Porque fondo fijo no me puede quedar en negativo. A anticipo de sueldo del cajero por los 25 restantes. Porque evidentemente el cajero, para cubrir los gastos del fondo fijo que excedieron los 200, utilizó los 100 pesos de recaudación a depositar. Y como no le cerró la recaudación a depositar, cerró la planilla incrementando el valor del cheque. Entonces, y como último asiento, como recaudación a depositar en la cuenta de movimiento, y tiene que quedar en cero al cierre del ejercicio, reclasificamos recaudación a depositar. ¿Y qué tenemos en recaudación a depositar? Efectivo y cheques. ¿Cuánto de efectivo tenemos? 1.800. Si hay el recibo... Pero los recibos dicen 1.800. Recibí 1.000 con el recibo 1.650 y 800 con el 1.870.
son, claro, los números de recibo. ¿Está bien? Bueno, después eso no le va a faltar. O sea, los valores de contado dicen 1700. ¿Y cómo hace para multiplicar el valor del cheque? El valor del cheque. Cuando yo resté los 100 acá, saqué los 100 del efectivo. Este ajuste ya es dejar los 1800 en efectivo en 1700. Entonces, cuando doy de baja, tengo que dar por 1700, porque es lo que realmente yo tenía en recaudación a depositar. Más allá de que yo hice 2 recibos e ingresó 1800, el cajero lo que hizo fue sacó esos 100 pesos y lo puso en el fondo fijo. Entonces, yo reconozco que recibí 1800 porque contabilicé los recibos por 1800. Reconozco que el cajero se apropió de 100 pesos porque le generé un anticipo de sueldo. Inclusive, como me di cuenta que utilizó parte de esos fondos para cubrir los gastos del fondo fijo, le devolví 25 pesos al cajero. Evidentemente, él se quedó solo con 75. Cuando yo reclasifico, en efectivo, en recaudación a depositar, en efectivo en general, tengo 1700. Porque de fondo fijo no tengo nada. Tengo solo los 1700 que había en recaudación a depositar. Que es lo que debería quedar contablemente expuesto. Los 1700 que tengo. La realidad económica. Por más que yo haya recibido 1800, al cierre tenía 1700. Que es lo que debo reclasificar en efectivo. Entonces, efectivo, 1700. Cheques. Y acá, ¿qué pongo? Cheques, cheques a cobrar, cheques buenos, cheques malos, cheques, ¿qué pongo? Puede ser valor a depositar, puede ser cheques. ¿Qué es lo que cambia acá? Lo que dice la norma contable es que el nombre de la cuenta tiene que representar lo que es la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, valor a depositar puede ser porque es un valor a depositar. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es únicamente discriminar si son valores cuyo plazo de vencimiento ya está cumplido o no. ¿Por qué? Porque es distinta la liquidez de un cheque cuyo plazo ya venció de aquellos que son diferidos y cuyo vencimiento se produce después del cierre, porque no tienen la misma liquidez, inclusive podrían llegar a tenerlo, porque puede ser que la operatoria común de la empresa sea cancelar sus cuentas con esos cheques diferidos, y los clientes le acepten ese cheque como valor de contado, y en ese caso podrían tener la misma liquidez. ¿No es cierto? Eso lo aceptan las normas contables. Entonces, lo que hay que ver es si la empresa puede contabilizarlos todos como cheques o debe discriminar cuáles están vencidos al cierre y cuáles son los cheques de pago diferido. A los efectos de los prácticos, discriminen los cheques comunes y vencidos como de cierta liquidez y los que son de pago diferido como de pago diferido a efectos de que se entienda que ustedes están entendiendo el concepto, ¿no? Entonces, en este caso no dice nada de si el cheque dice todo cheques nomás, o sea que pongámosle todo como cheque nomás o como valor a depositar. La cuenta que ustedes más quieran. Cheque a depositar. A recaudación a depositar tengo que dar de baja entonces, como dije, por 16.300. Dando de baja por 16.300, esto me queda en cero. Entonces me queda efectivo en 1.700 y
cheques en 14.600. Total 16.700. Diferencien bien entonces. ¿Cuál es el saldo que le estamos dando de la cuenta? El saldo contable, porque a partir de ese saldo, ustedes tienen que empezar a trabajar. ¿Cuál es el saldo que le estoy dando? Contable. Porque a partir de ese saldo, ustedes empiezan a trabajar. Puede ser que le dé el saldo, puede ser que le dé una planilla de todo lo que está contabilizado, pero a su vez puede ser que le dé planillas de trabajo de la empresa, como es los valores recontados. Esta es una planilla de la empresa donde la empresa contabilizó esos 16.400 que coincidía con las recaudaciones depositarias. Pero evidentemente estaba modificado de otra forma, ¿no? Perdón. 16.400 los valores recontados no coincidía porque estaba el cheque de 800 que no había sido contabilizado. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Sí. Hay una planilla de cobranzas, en forma no dice con qué se factura. Ahí sí tenemos para reconocer la venta y el compro. No. No, porque esto es cobranzas. O sea, todo lo que sea respecto a venta, pues no se está hecho. Sí. Salvo que yo te dé un detalle de todas las facturas de ventas. Y ahí vos puedas determinar si hay algo que está bien o que no está hecho. Que está mal o que no está hecho. En este caso, no está en juego la información de la contabilidad de las ventas, según lo que surge del práctico. Por ende, está bien. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya habido, no figure una compra que no haya estado contabilizada, no que tenés que considerar el costo, porque estamos considerando que es método de diferencia de inventario. ¿Ah? Salvo que yo te diga que la empresa trabaja con inventario permanente, y ahí sí, no contabilizaste la compra, no contabilizaste la venta, ¿qué pasó? Si no contabilizaste la venta, no contabilizaste el costo, pero la mercadería salió. O sea, que cuando fuiste a recontar, te faltaba mercadería y tuviste que haber reconocido una diferencia de inventario negativa. Entonces, cuando vas a contabilizar la venta, haces deudores por venta y no contabilizás costos, haces diferencia de inventario. Es que no se encuentra presentada. Justamente lo que hace la empresa es elabora sus estados contables y como por normas legales e impositivas requiere de la emisión de un informe de auditoría, no puede emitir los estados contables y después decirle al auditor venir a auditar esto. ¿Y qué pasa si hay algo que está mal? Tienen que volver a emitir un estado contable corregido. ¿No? Por eso. El auditor tiene tiempo entre que cierran los estados contables hasta la fecha del informe de auditoría de hacer todas las tareas de auditoría para después emitir un informe de esos estados contables. Se pacta, lo que pasa es que
tiene el límite legal de los plazos establecidos por las normas legales para la presentación de los estados contables de las sociedades. Tenés normas legales que te establecen y tenés los vencimientos impositivos que también tenés que cumplir. Así que, pero bueno, entonces van tomando un poco en cuenta cómo funciona una empresa, cómo se organiza una empresa. Tengan en cuenta que tienen que saber contabilidad, porque para poder opinar si hay algo que está bien o mal, necesariamente tienen que saber cómo se hace. No existe otra posibilidad. En ese caso es imposible que exista otra posibilidad. Si yo les digo que un inmueble se dio de alta incorrectamente y después se amortizó durante tanto tiempo, digo, bueno, corrijan o tienen que saber qué fue haciendo la empresa año por año para después poder corregir eso que estaba mal hecho. Necesariamente tienen que saber qué hizo la empresa. Si yo te digo, la empresa no contabilizó una venta, para poder corregir esa situación, vos tenés que saber cómo se contabiliza una venta. En el caso de las ventas es lo más fácil, porque no sabe que es deudores por venta, a IVA, a percepción de ingresos brutos, percepción municipal, a retenciones, a percepciones de IVA, a percepciones de otra, percepciones de otra, percepciones de otra. Sí. ¿Cómo determinar el segundo asiento que la diferencia fue por el tipo de sueldo? Porque si él tenía acá o acá, en este, Sí, porque en el segundo hay un recibo que justifica la... no, pero acá también hay un anticipo de sueldo. Y este no hay recibo de este. ¿Por qué? Porque el responsable de las recaudaciones a depositar es responsable de esos fondos. Y si él tenía que tener 1.800 y en la planilla vos ves que se recontaron todo lo que tenía y tenía 1.700, él es el responsable de los 100. Después vemos que en el fondo fijo gastó más de lo que tenía. Evidentemente lo que hizo fue, utilizó esos 100 para cubrir la diferencia y no repuso el resto, digamos. Pero en cierta forma, cuando hay un movimiento de fondos, generalmente existe una persona que es responsable de la recepción, custodia y rendición de esos fondos. A los efectos, generalmente, la mayoría, o para no decir la totalidad de los convenios colectivos, establecen que esas personas deben cobrar un fondo, generalmente que es un fondo de caja, que le dan un pago pequeño para movimiento, obviamente que no es para que le esté faltando todo el tiempo, pero por ejemplo, pongamos el caso de ahora, te van a un supermercado y hacen una compra, 1.472,60. ¿Quién tiene 1.472,60 para pagar en efectivo? Nadie. O sea que los cajeros en un supermercado, si no cobran por tarjeta o con billeteras virtuales, van a tener todo el tiempo pequeñas diferencias en más o en menos. Eso se cubre con los movimientos de fondos. Obviamente que la empresa tampoco va a permitir que exista un cajero que todos los días le falten 300, 400. Le van a decir, bueno, para un poquitito. Cuando te sobra 10, que te falte 10, que te sobre 5, que te falte 10, que te sobre 10, que te sobre 15, que te falte 15. O sea, que se vaya compensando. No te puede estar faltando todo el tiempo 5.000, 10.000 pesos en la caja. No debería funcionar así, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno va 10 veces y 5 veces le perdonan 20 pesos y otras 5 veces no le devuelven los 5 pesos? Entonces, van compensando. Pero para eso ellos tienen, a su vez, todos los que tienen responsabilidad de fondos tienen un adicional en su sueldo que le pagan esos fondos,
ese posible pequeño faltante. Que le descuentan a su vez, las empresas le descuentan. Para eso cobran el sobrante o faltante. Entonces, lo que hacen los empleados es, dicen, bueno, si van compensando, o sea, si me sobró 10, no le cobro 10 al que sigue, pero van compensando. Entonces, ¿cómo sé que es anticipo de sueldo? Y porque el responsable de los fondos va a ser él. ¿Qué pasa si cobró 2 millones de pesos y no están los 2 millones de pesos? Bueno, ahí ya una cuestión de legal ya de la empresa, donde la empresa le puede verificar si la actividad del responsable de la caja estuvo de acuerdo o no a las normas legales y si merece ser despedido por no haber tenido un correcto accionar en el caso de la recepción, custodia y rendición de esos fondos. Es decir, en resumen, si existe algún faltante, nosotros lo trabajamos como un anticipo de sueldo. Pero sí, fíjense que en todo, de cierta forma, siempre hay implicancias impositivas y en todo siempre hay implicancias legales. O sea que todo eso que ustedes, esos 6, 7 derechos que cruzaron y estudiaron y decían, ¿para qué cruzamos tanto derecho si nosotros vamos a ser contadores? Bueno, toda la actividad económica, societaria, todo está cruzado por el derecho, todo. O sea que todo lo que estudiaron, todo sirve, todo. Puedo asegurar que todo sirve. Porque hasta geografía económica, usted decía, geografía económica. Y ustedes cuando van a hacer una auditoría, una de las primeras cosas que tienen que hacer es, se paran en la empresa y dicen, ¿qué empresa es? Y es agropecuaria. Y bueno, tengo que ver qué hace una empresa agropecuaria, en qué medio está la empresa agropecuaria, cómo está la actividad agropecuaria, porque hasta tengo que opinar, después ustedes van a ver más adelante sobre la posibilidad de empresa en funcionamiento, ¿no? Si la empresa puede seguir funcionando o no. Entonces, todo le sirve, todo. Usted tiene que saber cuál es la actividad, qué actividad desarrolla, si está dentro de si tiene posibilidad de ingresos. Van a aumentar una empresa minera y resulta que sacan una ley en el Congreso donde se prohíbe la actividad minera en el país. ¿Cómo evalúan esa empresa si esa empresa no va a poder seguir funcionando? Un modo distinto de evaluar, ¿no es cierto? Entonces, todo le sirve. Todo lo que usted aprendió hasta ahora, todo sirve. Para todo eso ustedes adquirieron muchísimo conocimiento que le va a permitir, a través de todos esos conocimientos, tener un criterio profesional y resolver todas las situaciones que se le planteen. Así que bueno. Pero para los prácticos tenemos determinadas cosas. Pero es importante que piensen la resolución, porque a veces ese es un error también que muchas veces pasa, que veo que pasa, y que muchas veces en algunos casos les sirvió para determinadas materias que decían, no, si en este caso resolvió así, en este otro caso se resuelve así. Lo que tienen que ver es si realmente todas las circunstancias planteadas específicamente coincidían al 100%, porque por ahí alguna pequeña cosa que no estaba coincidiendo hace que la solución sea diferente y que ustedes erren por encasillarse en si esto es así, esto es así, si esto es así, esto es así. Entonces, piensen. Aparte le va a servir para la actividad. Y bueno. Marianela. Nada. Nada, perfecto. ¿Alguna duda?
¿no? Bueno. Para el próximo vamos a resolver de vuelta ya un caso de, no sé si empezamos con inversiones o vamos con otro de caja y venta, caja y banco. Pero los que quieren ir avanzando ya con los prácticos y seguramente tienen por ahí a mano la guía vieja, o los que son recursantes y quieren ya estar avanzando, terminamos y pueden consultar si quieren de patrimonio neto. No hay problema, o sea, pueden hacer la consulta que quieren. Entonces pueden ir avanzando, pueden ir, les recomiendo ir haciendo los prácticos antes, porque no es lo mismo venir a que yo le resuelva algo a que venir ya con la cabeza, con el práctico resuelto. Es otra experiencia. Y con los prácticos resueltos es otra experiencia. Es 100% más aprovechable, un aprovechamiento del 300, 400%. Lo habrán hecho seguramente en alguna materia, ir con los prácticos hechos ya es otra forma de aprovechar los tiempos, digamos. Así que para mí es 100% recomendable venir con los prácticos. No hace falta que estén hechos a la perfección y que no tengan errores. Lo importante es el proceso ese de razonar la posible solución y darse cuenta de si hay algo que le está faltando para entender bien el caso o no. Ese es el valor que hay que sacar ahí, porque usted una vez que... Pero si es así, si ahí donde se le plantea la duda. Y eso, una vez que lo razonamos o que me lo plantean, para mí ese es el valor agregado de tener el profesor que le puede explicar algo. Así que les recomiendo. Bueno, nos vemos entonces. Buenas noches. ¿Del aula virtual nadie tiene ninguna consulta? No. ¿Cuántos tuvimos en el aula virtual? No vi. 57. La mierda. O sea, va a haber muchos parciales para corregir. Sí.